Bienvenidos a un nuevo episodio de Esquina Mujer. ¡Ué! Hoy estamos emocionadísimas, Vanessa, porque tenemos una invitada de lujo. Sí, totalmente. De hecho, yo en lo personal puedo decir que tengo meses esperando esta entrevista. De hecho, voy a confesar algo antes de darle la bienvenida a ella. Por allí, como desde pandemia, estamos buscando conversar con Eva. Ay, sí, sí. Pero mira, se nos hizo y eso es lo que a mí me gusta, me alegra y me da el honor de presentar a una persona que nos enseña a tener citas con nosotras mismas. Una persona que nos enseña a valorarnos, a querernos, pero sobre todo a sanar en lo personal, de lo interno hacia afuera. Ella es Eva Ever. Bienvenida, Eva. Por Gracias. fin te tenemos aquí con nosotras. Gracias, gracias. Para mí es un placer tenerte aquí. Entiendo que en esta plataforma lo que buscamos siempre es entregar herramientas, entregar técnicas, historias que puedan ayudar a cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan y que podamos servir de contenido de valor. Y cuando hablo de contenido de valor es que si hay alguien que necesita o está pasando por una situación, de alguna forma podemos ayudarle, de alguna forma podemos colaborarle. Y qué mejor que esa comunidad que tú tienes, que tú ayudas constantemente. Pero antes de todo, mi pregunta que siempre ustedes me critican, sí. pero no importa. Tengo miedo. No, quiero saber. Eva, ¿cómo nace esa historia en ti? ¿Cómo nace ese fuego que tienes en ayudar o esa energía en ayudar? Bueno, cuando era muy niña, sufrí de bullying durante todo el colegio, tanto en mi infancia como en mi adolescencia, y eso hizo que yo, pues, tuviera una autoestima muy baja. Esa autoestima baja me hizo hacerme preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para sentirme más segura de mí misma? Yo veía a las mujeres en la televisión y decía, ay, quiero ser como ella, poder estar frente a una cámara con seguridad hablando, y pensé que quizás ser modelo como ellas me iba a ayudar. Y la verdad me di cuenta con el tiempo que ni estando en la portada de una revista, ni en una valla, ni con el aplauso del público o un casting diciéndome que soy la más bella del lugar, lograba sentirme segura. Fue estudiando psicología, yendo a terapia, que pude darme cuenta que lo que realmente te puede hacer sentir seguro es lo que está dentro. Y de allí vino parte de mi misión de ayudar a otras mujeres a descubrir lo mismo. ¿Cómo entonces podemos descubrir, cómo cultivamos y reconocemos ese valor que tenemos todos? Porque es muy fácil compararnos, es muy fácil sentirnos así, porque a veces no necesariamente tiene que porque alguien se mete contigo y te hace bullying, sino que uno mismo tiene tantas inseguridades que uno mismo se crea viendo a las demás. Entonces, ¿cómo hago para, espérate, tú también tienes un valor, tú también tienes algo positivo que ofrecer? ¿Cómo lo descubro? Fíjate que acabas de decir algo muy importante, y es que a veces no solamente tiene que ver con el valor, sino con esa otra persona. Y a mí me hubiese gustado saber para esa época, por ejemplo, que yo podía establecer límites. Yo no tenía esa herramienta, y esa es una herramienta que nosotros podemos empezar a cultivar. Primer paso, ¿no? Cómo establecer límites, decirle a otras personas lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, cómo merecemos ser tratadas. Y es muy importante a la par, obviamente, descubrir ese valor. Y ese valor, mucha gente habla con ligereza de lo fácil que es sentirse segura de sí mismo, tener amor propio, pero es muy complejo. O sea, en realidad requiere de una trayectoria, de un trabajo, de poder mirar hacia adentro. Y no les voy a decir que es fácil, porque no lo es. Es decir, requiere tiempo, requiere horas de dedicación. En mi vida personal, en mi experiencia personal, ha tomado 15 años de terapia el poder mirar hacia adentro, darme cuenta de que no solamente tiene que ver con Eva como personalidad, sino con la historia familiar que Eva arrastra, la crianza que recibí, la cultura del país de donde vengo. Una serie de factores se han ido configurando para que yo sea la persona que soy hoy. Entonces, somos seres biopsicosociales, ¿no? Estamos integrados no solamente por nuestra genética, la sociedad y también nuestra propia personalidad, quiénes somos. Entonces, es mucho más complejo que simplemente me digo a mí misma que soy linda y soy linda. No. A mí me llama la atención que mencionaste, bueno, es trabajar como amor propio y amor propio sí es cierto que es ir a un salón, es ir al spa, es darte autocuidado, sí, pero realmente, ¿cómo puede nacer el amor propio? ¿Cómo yo puedo trabajar ese amor propio como ser?
Sabes que la definición de amor propio en la ciencia no existe. En realidad nosotros hemos hecho una apropiación cultural de las palabras amor propio y le hemos dado el significado que nos ha parecido. Como decir, por ejemplo, persona tóxica. Todo el mundo habla de eso, Sí. así como todo el mundo habla de amor propio, pero a ciencia cierta, como en la psicología y en la ciencia no hay un nombre para referirse a esto, ¿no? Entonces, digamos que los conceptos más parecidos son ese que acabas de mencionar, autocuidado y autoestima, y que tienen que ver con la valoración que nosotros nos damos, pero a partir de eso, cómo suplimos esas necesidades que tenemos y contribuimos con nuestro propio bienestar. Suena un poco complejo. Sí. No, es que Sí, lo sí, que pasa sí. es que está Realmente chévere. ya va, pero ¿cómo se Está maneja chévere eso? tocarlo y explicarlo porque muchas veces pensamos o vemos a una chica que se ve muy bien por fuera, arregladita, siempre va al salón, se hace las uñas, todo se da su tiempo, pero internamente no se siente bien y a veces utiliza esa fachada para aparentar estar bien, pero no lo está. Entonces, hacia amor propio es porque tú te cuidas y te ves linda, pero ¿y por dentro cómo estás? Y es que realmente, por eso digo que siento que es algo más cultural, ¿no? Y que se ha vuelto una moda, porque en realidad lo que es amor propio para ti no necesariamente lo es para mí. Exacto. O sea, al final, ir al salón de belleza no para todo el mundo es un acto de amor propio. Eso. Por ejemplo, yo particularmente disfruto mucho ese acto. Yo soy feliz desde que llego, todas las chicas me conocen. Es como mi momento de De relajación, desconexión. ajá. Todas me dicen, wow, tú vienes de buen humor para acá. Claro, yo vengo a gozar para acá. O sea, yo vengo a disfrutar este momento porque este es un momento que me estoy dedicando a mí. Pero yo conozco personas que odian ir al salón. O sea, que es como una tortura Mi tener mamá que ir odia ir al salón. y que no van. No le Entonces, gusta. cuando hablábamos de responder a esas necesidades dentro del autocuidado, hablamos de que te toca a ti mirarte, conocerte para saber cuáles son esas necesidades que tú tienes y poder responder a ellas, porque son individuales y particulares, no se comparten. ¿Y cómo yo puedo empezar a identificarlas para trabajarlas? Bueno, lo primero es empezar a probar. O Ok. sea, empezar a probar qué actividades tú disfrutas, qué es eso que te gusta, qué es eso que te hace conectar con el placer, porque estamos tan enfocados en una sociedad que nos invita a trabajar, a buscar nuestro propósito, a cumplir objetivos, a ser exitosos, que al final Piensa- se nos olvida, ¿no?, que hay otras cosas en la vida. Es decir, el tiempo de disfrute, el conectar contigo, el tiempo de desconexión, el ocio, porque al final tiene que haber un equilibrio. Si tú trabajas demasiado, más de lo que tú deberías trabajar y de lo que un cuerpo soporta trabajar, te vas a enfermar, te vas a sentir mal, o sea, los riesgos de soportar, porque todos podemos soportar estrés. El estrés es un fenómeno que todos tenemos la capacidad de soportar. A diferencia de otros trastornos, el estrés es algo que nosotros podemos fácilmente pasar meses viviendo, ¿no? Pero el estrés crónico corre el riesgo de llevarte a ansiedad, a depresión. Entonces, por eso es tan importante preguntarme, ¿no? Yo tengo una carga excesiva de trabajo, estoy teniendo más tareas de las que puedo tener, estoy descansando lo suficiente y así poder ir preguntándote, no solamente actividades placenteras, sino duermo bien, como bien, hago ejercicio, estoy teniendo una vida saludable para mí dentro de mis estándares. A mí me gustaría retomar algo que dijiste, que mencionaste al principio, es lo de saber establecer límites. Porque sí, entiendo que es algo muy difícil porque muchas veces dejamos que terceros decidan por nosotros. Mejor, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué mejor no te pones esto? Mejor te ves así, pero realmente no estás decidiendo por ti. Y muchas veces como que no sabemos establecerlos porque puede ser como que, conchale, qué arrogante es. O mira, no acepta ninguna acotación, por todo se molesta. Exacto, no ¿Cómo, queremos cómo hacer lo sentir podemos mal a hacer otra? sin que la otra persona sienta que tú estás siendo como, ¿y esta qué le pasa? Que está todo arrogante. Bueno, algo importante es entender que las acciones de los demás no nos definen y lo que otras personas dicen de nosotros no es nuestra Lo que soy. definición, exacto, Exacto. lo que yo soy como persona. Al final, cualquiera puede opinar. Y es muy probable en esta sociedad donde hay pocos límites porque es una cultura muy cercana, ¿no? Los latinos tendemos mucho a estar cerca del otro, no solo físicamente, sino también en temas, ¿no? O sea, estamos hablando del otro constantemente, queremos saber qué le pasó, qué hizo el vecino, y eso hace que pues tendamos a opinar, ¿no? Y que vamos a una reunión familiar y está la tía diciéndonos que estamos más gorditas. ¿Cuándo te que cuándo vamos a casas? casarnos, El hijo, la cosa. Ajá. el Una próximo, cosa. cuando Ajá. ya tienes uno, y así, ¿no? Entonces, puede que les choque que tú establezcas un límite porque estás yendo en contra de lo que es acostumbrado, de lo que es habitual. El punto es
poder mantenerte tú firme cuando estableces ese límite, porque además a veces establecemos el límite. Querida tía, de verdad agradezco que te preocupes por mi peso, sin embargo ese comentario que me estás haciendo me duele, te agradecería que en una próxima oportunidad, oye, me hables de otras cosas, tenemos muchísimos temas de que hablar, del clima, de política, hasta de religión podemos hablar si tú quieres, pero de mi peso por favor no. Y yo con ese comentario puedo ofender a mi tía. O sea, mi Sí, la tía... vas a ofender a nivel cultural, como lo estás diciendo, ¿ok? La vas a ofender. Claro, Tal pero cual. hay una diferencia muy grande entre, ¿no? Que ella se molesta y que yo la hice molestar con intención. Son dos lugares Exacto. diferentes. Eso. Entonces es, bueno, yo me responsabilizo de lo que yo digo, pero de cómo te lo tomas tú es otra cosa. Igual yo voy a Es tratar tu de hacerlo responsabilidad. con asertividad, con cariño, pero lo que tú acabas de hacer también me hirió. ¿Cómo hacemos, no? Es decir, te estoy dibujando el límite. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos sentimos mal cuando establecemos el límite y pedimos disculpas. Ay, perdón, yo no te lo quise decir, yo no quise hacerte molestar. Y desdibuja el límite que pusiste. Entonces, es importante que cuando coloquemos un límite, lo sostengamos, por más difícil que haya sido. Si quizás no usaste el tono más apropiado, no lo dijiste de la forma más adecuada posible, tú siempre puedes decir, oye, mira, discúlpame que esto que te dije no te lo dije de la mejor manera, pero el mensaje sigue intacto. Lo que te quiero decir es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo lo puedo identificar que una persona, a ver, Con palabras que una, asertivas. sí, pero por lo menos yo puedo decir como que, no, es que ella solamente me está dando recomendaciones y me lo tome normal, pero ¿cómo yo identifico que alguien realmente está como que decidiendo todo por mí y yo no me estoy dando cuenta que yo no estoy haciendo nada por mí misma, sino que otra persona está decidiendo por mí? Porque muchas veces puedes que no te des cuenta, simplemente te tomas el comentario como que una sugerencia, una recomendación o un comentario X, pero no estás identificando que tú no tienes como que esa firmeza de decir, epa, pero es que a mí eso no me gusta. Bueno, el primero estaría identificar que no te gusta, ¿no? Que te des cuenta tú de que no te gusta, porque a veces vivimos muy en automático y estamos muy acostumbrados. Escucho que es bueno depilarse, entonces me depilo. Escucho que es bueno tener el pelo liso, entonces yo me lo aliso. Escucho que es bueno estar delgado, entonces Escucho, yo hago ajá. eso. Y hemos crecido condicionados así y muchas de las cosas que hacemos no nos cuestionamos. Hubo un momento en mi vida en que a mí me tocó deconstruirme y preguntarme, ¿no? Por ejemplo, respecto a muchos aspectos de mí completa, pero el pelo, ok, ¿yo quiero tener el pelo liso o lo quiero tener rizado? O sea, ¿lo hago porque la sociedad me dice que tenga el Hay que cabello hacerlo así, así o o- porque yo quiero realmente Ajá, hacerlo así? Y es a partir de allí que luego yo entiendo qué es lo que yo quiero y luego voy y lo hago. Entonces, detenernos a hacernos la pregunta, ¿no? Esto que me están diciendo me está haciendo actuar de una manera en particular y yo quiero hacerlo o prefiero pausar, detenerme, preguntarme y después hacerlo, ¿sí? O sea, como poder hacer una pausa, porque es que vivimos como Sí. haciendo, ¿no? Como constantemente nos levantamos en la mañana, yo siempre digo, nos levantamos en la mañana, nos maquillamos, salimos Sí, al trabajo, piloto automático, volvemos a la totalmente. casa, nos desmaquillamos, comemos, nos A dormir. vamos a dormir y así van Ajá. pasando los días y tú nunca te preguntaste cómo te sientes, qué te gustó del día. O que quieras hacer diferente en el día. O sea, Cualquier pregunta que tú te quieras hacer, una pregunta distinta cada vez que te ayude a conectar contigo y conocerte más. y yo creo que es más profundo de ahí porque viene desde nuestra relación con los padres. Sí. Ok, en estos días yo tuve una conversación con una amiga y ella me dice, ahora que soy madre, me he dado cuenta que muchas de las cosas que he hecho en mi vida es para que mi mamá no se haya molestado por algo. Es decir, yo era la niña perfecta porque mi mamá siempre llegaba cansada y no quería hacerla molestar cuando llegara y estuviese desordenada la sala. O entonces hay cosas que ahora mismo no me molestan porque tengo una bebé, pero si mi mamá está allí, mi cabeza en automático dice, no, tienes que recoger porque está tu mamá y tienes que ser esa niña que no sé cuánto. Hasta que ella misma dijo, no, pero ven acá, ya yo soy adulta, esta es mi casa, yo soy ahora la mamá y yo quiero enseñar algo que yo no me había dado cuenta. O sea, eres más profundo de allí. Que por eso cuando tú lo estás diciendo, sí, es condicionado no nada más con la sociedad, sino que tienes que ir rompiendo, entiendo yo, Desde la crianza. desde la relación que tú tienes con tus padres y lo que te enseñaron y tu crianza y todo lo demás. Porque eso es una de las cosas que yo te quería preguntar. Y cómo yo empiezo a romper esos límites internos conmigo misma si soy la primera que puedo no cumplir esos límites. Ejemplo, voy a empezar a comer saludable. Ujú.
pero a la primera soy yo misma que me y respeto en eso, en poner límites. Como el autosaboteo, puede ser. Entiendo que puede darse. O sea, es muy importante ponerle límite a los demás, algo que no te gusta, pero entiendo que es como dice Eva, más profundo de ahí porque tengo que empezar conmigo. Tengo que empezar a partir de yo misma, esos límites que yo me pongo para yo hacer tal cosa. O, qué sé yo, tengo que empezar a... Sí, es que al final las relaciones con otros nos reflejan aspectos de nosotros, o sea, esa dificultad para establecer los límites a otros muchas veces viene de esa dificultad que tienes tengo para contigo. ponerte límites a ti. Es decir, si tú, por ejemplo, te dijiste a ti, voy a hacer ejercicio y no lo haces, o sea, ¿para qué te lo dijiste, no? Exacto. ¿Qué necesidad tienes de decirte algo que luego no vas a hacer y que además te va a hacer sentir culpa? Porque es Esa es como otra. una dinámica, ¿no? Entonces, con los demás, ¿cómo eres? Con los demás, ¿tú estableces el límite, lo sostienes o no? Creo que el estar mirando constantemente, y te mentiría si te dijera que la técnica o digamos la estrategia más adecuada para mí es la terapia psicológica. O sea, es el espacio seguro donde tú tienes a un profesional que te acompañe y que puede entender esas áreas, ¿no? Bueno, tu historia familiar, tu crianza, tu relación con tus padres, incluso aspectos del inconsciente, dependiendo de la teoría en la que se apoye ese psicólogo. Es decir, hay varios aspectos que se trabajan en terapia y que ese es el espacio para hacerlo. Porque yo te diría, lánzate tú sola, pero es muy difícil enfrentarte a esas cosas y que al final, aunque seas psicólogo, hay como unos puntos ciegos que tú no ves. O sea, yo tengo 15 años en terapia y hay cosas que mi psicóloga me ha dicho que yo, o sea, jamás en mi vida me hubiese dado Y eso cuenta. que tú estudias el Sí, pero comportamiento es humano muy y todo. difícil. ¿Y Sí. tú, Es muy difícil. tú crees que realmente todos debamos ir a terapia? O sea, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ir a terapia. ¿Y cómo lo puedo Eso suena identificar? maravilloso. Todos en algún momento de nuestra vida necesitaremos ir a terapia. ¿Cómo sé que ¿Cómo yo sé que lo Porque capaz necesito? yo digo, bueno, lo que me pasa a mí no es tan Es importante, normal, o capaz yo exacto. ni siquiera sé que tengo tantas cosas pasadas que estoy reprimiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar en qué momento es como yo diga, ¿sabes qué? Necesito hacer una cita con un Psicólogo. psicólogo o un coach o qué sé yo, para que me ayude porque no sé qué hacer conmigo. Ok, pues en el caso de ir al psicólogo, yo siempre digo que no tiene que haber un momento para ir, ¿ok? Lo que tienes es que querer ir, porque no hay nada más difícil, tanto para el paciente como para el psicólogo, que alguien que no quiere estar ahí. O sea, que está ahí porque alguien le dijo que fuera, porque alguien le dijo que era lo más apropiado, porque alguien fue y le pagó la consulta y esa persona tenía que ir. Entonces, querer ir es muy importante. Hace 10 años me lo hubieses preguntado y te hubiese dicho, mira, cualquier persona lo necesita, pero en realidad creo que eso, que tiene que estar ese deseo para que tú puedas además hacer todo lo que hay que hacer, porque ir a terapia no es sentarte a hablar de tus problemas. Ujú. No. ¿Qué es ir a terapia terapia? realmente? ¿Qué es? Bueno, ir a terapia es un proceso que involucra subidas y bajadas, adelantos, retrocesos, en un proceso de autoconocimiento, en un proceso que va a implicar que tú te conozcas un poco más, que tú adquieras herramientas para gestionar situaciones que se van presentando en tu día a día, para entender cómo tú te sientes, porque las personas no saben que nosotros, por ejemplo, tenemos emociones y que las emociones son reacciones totalmente naturales y normales de nuestro cuerpo frente a estímulos que suceden en nuestro día a día, tanto en el afuera como en el adentro. Y nosotros vivimos constantemente negando lo que estamos sintiendo porque nuestra sociedad nos lleva a invalidar, entonces no nos damos cuenta que eso es importante. La terapia es un espacio para hablar de emociones, validar las emociones, entenderlas, gestionarlas. Y yo siempre digo que ahí es donde llenamos nuestra cajita de herramientas emocionales, pues de eso, de estrategias que te sirvan para tú utilizar en momentos puntuales. Entonces, digamos que a lo largo de la vida tú vas a necesitar ciertas herramientas y que tú probablemente llenaste esa cajita ya con herramientas del pasado, herramientas que te enseñaron tus familiares, tus padres, tus amigos, la vida, y
pues llega un momento en el que quizás esas herramientas ya no son funcionales y la terapia te ayuda a revisar, oye, mira, esto lo tengo que poner en remojo un rato, déjame meter unas nuevas que mi psicóloga me recomendó, me mandó y las voy haciendo. Además, las tareas, nosotros mandamos tareas a casa que, bueno, yo amo ¿Cómo mandar sería? tareas ¿Cómo a sería? Ajá. ¿Cómo no, sería una bueno, tarea? dependiendo de la sesión y el objetivo terapéutico que tengamos, nosotros vamos estableciendo pues un camino, ¿no? Y en ese camino hay tareas que se mandan, o sea, preguntas que te puedes hacer, ejercicios que puedes hacer, películas que puedes ver, podcasts que puedes escuchar, o sea, Ok. tantas cosas que se pueden... Herramientas que te van ayudando a, Como a- acompañamiento al- también. exacto, a autoconocerte aún más. Exactamente. Y bueno, sí, retomando como que todo esto del autoconocimiento, me han aparecido en TikTok muchos videos de mujeres que se paran frente al espejo y dicen palabras de afirmación, soy hermosa, soy poderosa, soy esto, soy lo otro. ¿Eso realmente funciona como para hacer un trabajo mental y empezar a reconocer lo que tú eres? Va a depender, ¿ok? De muchos factores. Cada persona es tan distinta y podría que yo tratara de hacer ese ejercicio, pero si tengo una autoestima muy baja, ni siquiera me sienta con ganas de pararme frente al espejo porque es algo que no hago, ¿ok? O que, por ejemplo, lo diga y no me lo crea. Y si al final yo me lo digo y no me lo creo, pues no es suficiente. Nos han hecho creer que hay muchas técnicas que podemos utilizar en nuestro día a día y que si las pones en práctica tú vas a lograr cosas y puede que sí, pero si al final eso no está acompañado de otro trabajo y de otras cosas, es muy complejo que funcione por sí mismo. Claro, como digo, va a variar, cada persona es completamente distinta, hay personas que son muy sugestionables, que tú les dices, ay, qué bella eres, y salen ya sintiéndose que son bellas, pero luego viene otra persona y le dice, ay, qué fea eres. Y se lo cree también. Exactamente. Se lo creen también. Entonces, a ver, el conocernos o el tener frases puede servir, pero si realmente responde a una creencia. Y pues creo que esta técnica que utilizan, ¿no? Y que se ha popularizado, porque hay muchas herramientas de salud mental que se han popularizado, pero sin conocer el trasfondo. Y esta viene de estrategias cognitivo-conductuales, donde nosotros trabajamos a nivel de pensamiento y esos pensamientos que tú tienes, que quizás están distorsionados porque no son la realidad, uno trata de entender de dónde viene, en qué situación se dio, qué emoción te genera, para luego cambiarlo por un pensamiento adecuado. Pero si tú de la nada utilizas un pensamiento adecuado como una afirmación y te la empiezas a repetir sin ningún tipo de norte, objetivo, solo porque lo viste, pues va a depender. Y va a depender de la persona, porque hay personas que necesitan como repetirse algo para tener disciplina, por ejemplo. Exacto. No lo sé, o sea, yo entendiendo esto que acaba de decir. Yo antes tenía hasta algo escrito al frente del espejo, pero era para que a mí no se me olvidaran mis metas. Era otra cosa. Claro, pero otra cosa que eso ayuda, eso ayuda. Ayuda como un recurso audiovisual, ¿no? Que al final ayuda hasta a los niños de chiquitos que le pongas en la nevera, por ejemplo, no sé, vamos a comer tal cosa. Exacto, así mismo. O hay que decir buenos días, qué sé yo. Entonces, eso nos puede servir. Yo a mis pacientes les recomiendo, bueno, claro, pon de fondo de pantalla tal cosa o pega un Eso, post-it en eso, tal lugar. eso, Yo ajá. también lo he hecho muchas veces, no solo para acordarme de cosas, sino frases que yo he necesitado escuchar en un momento puntual. Pero fíjate, parten de una necesidad. O sea, necesito escuchar esto porque estoy trabajando esto otro. No es hacerlo por hacerlo. Exacto. Ujú, porque tienes que tener algún fin. Ahora, Eva, a mí me gustaría que tú nos contaras cómo empieza esa comunidad, cómo tú empiezas a armar con todas estas mujeres, porque a mí me parece grandioso esto que tú haces, porque si uno con una amiga, y de verdad te lo digo, si uno con una amiga, cuando yo me reúno con mis amigas y las escucho, aunque yo las quiero ayudar, muchas veces yo siento que mi energía no da para eso. Y yo veo que tú tienes una comunidad inmensa que constantemente la estás alimentando. Y digo, wow, ¿cómo puede con tanta energía? O sea, háblame de esa comunidad. ¿Cómo tú ayudas desde tu comunidad para que se puedan enfocar? Porque, ejemplo, podemos tener muchos, digamos, paradigmas, se puede decir, dentro de ir al psicólogo, de buscar lo que es una terapia, de saber cómo es esto. Pero al final todos los caminos conducen a
Y entiendo que tú ayudas a que ese camino se acorte un poco. Bueno, siempre me van a escuchar mandando a la gente a terapia, esa es parte de mí. De hecho, tengo un hashtag que es ir al psicólogo school y lo digo cada vez que puedo, tengo como 8 años diciéndolo, pero la comunidad que hemos creado es una de las cosas más bellas que yo tengo y que al final se convierte en retroalimentación para lo que yo hago, ¿no? Tú dices, bueno, ella tiene una energía, claro, yo no todos los días tengo esta energía. Okay. Yo, cuando tengo la energía, yo obviamente transmito ese mensaje y aunque no la tenga y tenga que grabar algo, tenga que decir algo en ese momento, pues saco fuerzas de donde no la tengo porque al final yo sé que hay alguien escuchando y alguien a quien puedo ayudar y alguien a quien le puede servir lo que voy a decir. Siempre pienso en todos esos comentarios. Yo tengo una carpeta que se llama Carpeta Mágica, que tenemos mi equipo y yo, donde están todos los testimonios de beauties que a lo largo de la historia de Beauty Value nos han dicho cosas sobre lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, es una recomendación para ustedes. Si alguna vez le han hecho elogios o les han hecho comentarios positivos, atesórenlos, porque en esos momentos más difíciles, pues te ayuda como a conectar otra vez con lo que tú estás haciendo, con esa misión. Y Eso es como las cartas de amor que guardas de cuando eras niña, que después las lees de grande y tú dices, coño, pero esto era en serio. O sea, de verdad me decían todo esto. Así. Yo no guardo mis cartas de amor, yo guardo mis diarios. Yo las tenía en Venezuela, tenía como 4 diarios, una caja llena de cartas y a veces de grande las leí y decía, cónchale, pero yo escribí esto. Esto es en serio que yo escribí esto. Pues yo estando aquí grande ya, yo le mandaba cartas a mi mamá, le decía, yo espero que me respondas por la misma vía. Ay, Dios. Y Ay, así Dios. mismo, y me mandaba, ya que quieres que te escriba, pues aquí estoy escribiéndote, te lo juro. Porque es algo que yo decía, mi mamá está lejos, o sea, también soy de Venezuela, mi mamá está lejos, yo estoy aquí, está bien que hablamos, pero necesito un recuerdo de ella, que cuando yo quiera lo lea. Entonces, Ay, qué no era de niña, es de vieja ya. Eva, hablando un poco de lo que son las comunidades, el grupo de personas, quiero saber tu opinión respecto a un tema. Para ti, ¿realmente existe la generación de cristal? Porque eso es algo que todo el mundo dice, que ya nadie aguanta ningún comentario, porque ahora la generación es de cristal. Hay una mosca que me está molestando para que sepa, no parezco loca haciendo así. Entonces, ¿sí existe para ti o es un concepto que se ha generado simplemente porque sí? Bueno, sabes que justamente hoy estaba haciendo un live y estaba hablando de cómo las generaciones anteriores se han sentido con más libertades de decir cosas sin importar la consecuencia que iba a tener, porque la salud mental era un tabú, ya no lo es tanto, lo sigue siendo, pero yo no decía cómo me sentía cuando mi tía o mi abuela o mi prima me decían algo que me dolía. Ahora sí lo digo. Entonces, por ejemplo, la generación de mamá o la generación de abuela o abuelo se sienten con esa libertad. Ya decíamos lo de la tía. Estamos tan acostumbrados a decir, no, que llegas a la reunión familiar y la tía te pregunta. Exacto, en Estamos Navidad. tan acostumbrados, ¿no? Porque esas generaciones se han sentido con esas libertades. Y nosotros nunca pusimos límites, pero de esta generación estamos empezando a cuestionarnos, ¿no? Estamos como empezando a ir a terapia y decir, ya va, ven acá. Esto no está bien. Esto no está bien, esto me hace sentir como incómoda. Y la generación que viene ya pone el límite. Empoderados. Entonces, más que generación de cristal, yo me atrevería a decir que, pues al final la sociedad va cambiando, va evolucionando y así como nosotros como especie, ¿no? Hemos ido también transformándonos y hemos visto nuevas invenciones y descubrimientos, pues también a nivel psicológico y a nivel psíquico vamos resguardándonos más y protegiéndonos. Y creo que llamarle generación de cristal a una generación que se defiende, que respeta sus derechos, que entiende que tiene derechos, que considera al otro y que, bueno, en ese sentido te hace verte como egoísta, y egoísta entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, porque al final a la gente parece que no le gusta que uno diga, oye, esto me hizo Pero que no sentir estamos mal. acostumbrados a eso. Como sociedad, es tu mamá quien te lo está diciendo, es tu tía que te lo está diciendo. Cállate Y la tú boca. lo tienes que aceptar y aguanta tu acéptalo. piña. Es tu jefe que te lo está diciendo. Imagínate tú, es quien te paga. Hazme el favor. Porque venimos de un estilo de crianza autoritario y de estilos, ¿no? De trabajo, de climas laborales autoritarios. Pero
En el siglo XXI ya existen otros estilos de crianza que se han probado con las neurociencias, que pues son más efectivos para que los niños aprendan. Asimismo, que hay otros climas laborales donde la gente no tiene que ir a trabajar todo el tiempo que decían que había que trabajar, ni que tú tienes que tenerle miedo a tu jefe o tu jefe tiene que ser una persona que se imponga sobre ti. Entonces, si tenemos todos estos avances y hemos descubierto tantas cosas, ¿por qué seguir comportándonos igual que generaciones antepasadas? Sí, yo soy fiel creyente de que esta próxima generación, o ya desde esta generación, vamos a ser personas más conscientes realmente de lo que somos. Porque ahora, yo cuando estaba pequeña, yo nunca, o sea, de verdad, no era común escuchar nada de ir a terapia, nada de ir a psicólogo, No, porque el si psicólogo te estaba mandaban al satanizado Eso completamente. te iba a decir, si te mandaban al psicólogo, ¿qué hizo Está loco. esa? ¿Y qué fue O sea, lo que por lo le menos en mi pasó? caso, yo creo que ya lo he contado acá, cuando yo estaba en el liceo, me mandaron al psicopedagogo. El psicopedagogo llegó a un punto en que le dije a mi mamá, mira, ya yo no, o sea, ya no se tiene que quedar aquí, ya hay que llevarle a un psicólogo. Y mi mamá dijo, ¿qué? No, ella no necesita psicólogo. Ella lo que necesita es una, Una ¿tú me pela. entendiste? Una pela. Entonces, como que para mí eso era como sumamente un concepto muy alejado. Y ahora que todos lo estamos escuchando, siempre me hago la pregunta, ¿será que en verdad yo tenía que ir al psicólogo y no fui y entonces en algún momento eso va a explotar? Ujú. O sea, son preguntas que me hago en serio. Bueno, yo de verdad lamento profundamente que nuestra generación haya tenido que vivir golpes, haya tenido que vivir palizas, haya tenido que vivir castigos físicos, porque hay otras formas de enseñar. Y al final un castigo físico o un grito no te enseña. Si por ejemplo ahora mismo yo o tú derramas este café y yo te grito, yo no te estoy enseñando nada. Nada. Tú me vas a Ujú. tener miedo a mí Ujú. y yo me estoy ganando tu miedo, tu respeto desde el miedo. Pero yo no te enseñé. En cambio, si yo te digo, oye, Vanessa, mira, la próxima vez que tú veas esta taza, tienes que fijarte, o sea, trata de colocarte una distancia, ve con más cuidado, porque como es de vidrio, se puede caer y como tiene líquido adentro, se puede derramar. Fíjate la diferencia. Tú aprendiste. Si yo te estoy diciendo esto, gritándote, golpeándote, difícilmente vas a aprender. No aprendemos con los golpes ni con los castigos. Entonces, me duele muchísimo que nuestra generación haya tenido que vivir eso, pero creo que ha sido un salto, ¿no? Para que la próxima generación no tenga que vivirlo. Totalmente, totalmente. Y contar con personas profesionales capacitadas, como tú en el camino, entiendo que también es vital. De ayuda, de apoyo, una red completa. Porque todavía a veces tenemos, mami, si ves esto, a veces tenemos el enemigo en casa. ¿Y por qué? Porque todavía hay creencias. ¿Cómo que vas a ir al psicólogo? Y todavía, o sea, es una decisión que tú puedas tener como adulto y tienes el enemigo en casa. Y bueno, para que mamá y otras personas queridas no se ofendan más que enemigos, ¿no? Vamos a es ponerle nombre entender- también. Que tienen otra forma de Es pensar. entender, exacto, que tienen otra perspectiva. Sí, sí, sí. Ellos vivieron toda su vida sin ir a terapia y ellos sí. creen que están Y bien. yo estoy bien. Exacto, ellos creen que están bien y eso es totalmente válido y se respeta. Ahora bien, pues yo tengo otra necesidad y así como yo respeto que tú decidiste nunca ir a terapia y que no vas a ir, yo espero que tú me respetes a mí que quiero ir a terapia. Exacto, exacto. Eso es importante. Entiendo que es sumamente respeto importante mutuo. el respeto. Exacto. Ujú. Eva, háblanos un poquito de ese acompañamiento que tú haces en redes sociales, porque yo siento que tú tienes como segmentos, no sé, un día nos dices cómo podemos salir con nosotras mismas, cómo podemos disfrutarnos, cómo podemos disfrutar de estar solas, otro día nos hablas de amor propio, entonces De siento la que- pareja. de A mí la me pareja, encanta. de No, cómo, a mí me encanta. cómo identificar que esta es una Ajá. relación tóxica, cómo podemos establecer los límites, entonces yo siento que yo voy a tu Instagram y es como un libro abierto. Sí. Hoy quiero leer sobre esto, voy a la página no, a mí- 55. Hoy quiero ver esto, voy a la página 60. Me gusta porque como que no te enfocas nada más en una sola cosa, sino que tratas de ayudar a muchas personas en muchas necesidades. A mí me encanta el de pareja. Y ojo, hay veces con que yo me siento identificada, hay otras cosas que no, pero me encanta. Exacto. Sí, ese es el tema que a la mayoría de las mujeres les fascina, Ajá, el me tema de encanta. pareja. Sí, en realidad yo trato de como hablar a la feminidad, ¿no? Y a las mujeres nos suelen preocupar más o menos los mismos aspectos, no lo mismo porque cada mujer es un universo completamente Sí. distinto, pero yo siempre digo que tenemos como algo en común, como si hubiera un hilo que nos uniera a todas. De repente una vivencia que tú tuviste, yo me conecto con eso y otra distinta
ella se conecta conmigo y así sucesivamente. Entonces, hablar de todas esas posibilidades que las mujeres podemos vivir en nuestro lugar de trabajo, en nuestras relaciones, con nosotras mismas, en nuestro propio vínculo de autoconocimiento, ¿no? Es importante y por eso trato de como abordar cada aspecto. El libro abierto. Me encanta que la gente se dé cuenta de que, Sí. de que, pero al mismo tiempo siento que a veces es difícil, ¿no? Porque en Instagram no hay un buscador, necesitamos que Instagram ya tenga un Sí. buscador para que la gente pueda ir directo a buscar, que tú pongas, por ejemplo, culpa y te salgan todos los posts donde yo hablo de culpa. Sí. Bueno, hizo como una cuestión Las para guías. Las guías, pero Ajá. todavía Hay que como que no está, la sentarse a- gente no está muy familiarizada Exacto, con la exacto. guía. Es más Sí, fácil sí, tú sí, ir a ver como- un post y ya. Eva, ya creo que ya para ir finalizando me gustaría, además que nos digas cómo es el proceso para hacer una cita contigo y todo esto, que nos ofrezcas herramientas para quienes nos están viendo, yo creo que herramientas para conocernos realmente como mujer, como persona en general. Ok. Bueno, fíjate que la escritura es una herramienta que siempre recomiendo, el poder sentarte frente al papel con un lápiz ya es un momento que está requiriendo que tú estés en el presente, que tú conectes contigo, te escuches y poder plasmar allí aspectos de ti. De repente llevar un diario nos ayuda a ir constantemente mirando quiénes somos y en ese mirar reconocernos, como tú decías, con las cartas de cuando eras niña, como tú decías, con las cartas que tú recibes de tu mamá. O sea, al final todas esas palabras que están escritas nos recuerdan a nosotros momentos de nuestra vida. Y al final de una semana o un mes, yo puedo decir, oye, mira, me he dado cuenta que hay situaciones que me están molestando con cierta frecuencia y tienen que ver con tal aspecto de mi vida. O que me alegra mucho cada vez que salgo con tal persona, termino súper feliz. Bueno, eso me ayuda a conocerme, escribir aspectos que tengan que ver conmigo, por ejemplo, una lista de cosas que me caracterizan y que me gustan, cosas que no me gustan tanto, aspectos que me gustaría cambiar, es decir, poder en el papel hablar con nosotras mismas. Es una primera forma de aproximarnos a conocernos y a reconocer aquello que nos hace valiosas también. ¿Y cómo entonces el proceso para hacer una cita Contigo. Eva? O Presencial, online, ¿cómo es? Es online y conmigo es difícil, pero con mi equipo... Ya entonces tiene una agenda saturada. Sí, pero con mi equipo en la página web www.beautyvalue.org, ahí está en la parte de consultas la disponibilidad de ellas, la agenda y solamente tienen que hacer clic y ya reservan para terapia individual o terapia de parejas. Ah, de pareja también. Terapia de pareja, muy bien. Entonces, la agenda, porque en estos días vi que tenías un debate en las historias de que se querían la agenda, con líneas, que sin líneas, que... Ay, ¿verdad? Desde Tu cuándo está la venta y si agenda. va con líneas o sin líneas. Bueno, antes que la agenda va a venir la segunda edición del Diario de un Duelo, que es un libro que tenemos de 21 días para, digamos, sobrellevar una ruptura amorosa, donde les contamos a nuestras beauties o a las personas que adquieren el libro, eso, cómo sobrellevar lo difícil que es terminar una relación. La agenda se está cocinando, creo que ya tiene líneas. Las que la querían sin línea, pues la van a tener con La línea. mayoría votó por líneas, así que muy pronto van a tener la agenda. Más pronto de lo que yo pensaba. Pues nada, me Pues encantó. nada, ya me encantó y ya sabes que esta esquina es tuya. Lo que quieras para la revista impresa, para el podcast. También queremos apoyar y de alguna forma ayudar a todas estas beauty. Ay, gracias. Gracias por este espacio que crean ustedes que son mujeres para mujeres. Creo que todos los espacios donde las mujeres podemos hablar libremente son muy, muy importantes. Gracias. Así Vanessa. como es importante que nos sigan, se suscriban, compartan el episodio, sigan a Eva, nos sigan a nosotros y ustedes saben todo lo que tienen que hacer con YouTube. Así que nos vemos en la próxima. Bye.